Toda la vida tiene música. Hoy Rompan filas y saquen un oído. Este es el momento de la Escuela de Música de la Universidad, para escucharte mejor. todas las cosas tienen música. El sol. Y seguimos conociendo referentes de la Escuela de Música, en este caso un egresado, licenciado en composición y también licenciado en piano, Sebastián Boeris. Ya desde hace un tiempo está viviendo en La Plata. Nosotros vamos a hablar con él. Ha cursado distintos estudios en nuestra universidad, en la UNR, como te decía, la licenciatura en composición y en piano. Ha estudiado con nuestros maestros, con Dante Grela. También ha estudiado composición con Gabriel Data, con quien hemos charlado en varias oportunidades. Desde hace un tiempo, como te decía, está viviendo en La Plata, y nosotros lo queremos consultar sobre la música de cámara. Le queremos consultar, veníamos charlando en ediciones anteriores sobre la música sinfónica. Queremos cambiar, ¿no? Y queremos ver qué pasa con la música de cámara en esto que hacemos como una especie de ABC, ¿no? Para entender el tema de la música. Sí, ahora creo que lo tenemos en línea. Bueno, ya está con nosotros. Sebastián Boeris, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad, buenas tardes. Hola, Analia, ¿cómo estás? Ahí está, se había cortado. Bueno, dimos toda tu presentación, egresado de nuestra universidad, en el caso de la licenciatura en composición y piano, y bueno, desde hace un tiempo, desde el 2016, ¿desde cuándo estás viviendo en La Plata? Sí, exactamente, desde el 2016. En Bien. 2014 me fui de Rosario, viví 2 años en Buenos Aires y bueno, hace 5 Decidiste por allá. Bueno, hace tanto frío como acá en Rosario, hay una ola, digo, en toda la región hay una ola polar, hace realmente mucho frío. ¿Cómo está por ahí? Sí, la verdad que hace muchísimo frío. No es habitual, digo, que en estas ciudades y más tan urbanas pase este clima, pero bueno, estamos un poco sorprendidos. Bueno, la consulta tiene que ver con que nos ayudes a pensar un poco cómo se piensa el tema de la música de cámara, ¿no? Desde cuándo arranca, y bueno, entiendo que tiene que ver con menos cantidad de músicos, de representantes. ¿Qué es? Exactamente, sí, la música de cámara es efectivamente para un grupo reducido de instrumentos, en contraposición justamente con la música de orquesta. Uh-huh. Y el nombre viene justamente de los lugares en los que se ensayaban los pequeños grupos de músicos durante la Edad Media o el Renacimiento, en habitaciones pequeñas. A esas habitaciones justamente se las llamaba cámaras, y hay algunos detalles que también permiten orientarse para que uno sepa que estamos hablando de música de cámara. En general, en la música de cámara, cada músico toca una parte diferente. Uh-huh. Y no hay director, que esa es otra gran diferencia con la música sinfónica. Los músicos deben estar situados de manera que puedan mirarse entre sí y conectarse. Bien. Para lograr la mejor coordinación entre ellos. Es decir, que hay como acuerdos previos, ¿no? Se hace todo un trabajo previo, y para lo que vos decís, esta mirada o esta comunicación interna, ¿no? Digo, ya que no hay nadie que dé las órdenes o nadie que dé las pautas más generales. Exactamente, en general siempre uno de los integrantes del grupo toma el rol de dirección, pero es un director instrumentista, no es un director externo. Uh-huh. Aunque por otra parte también, como siempre hay excepciones, hay obras que se consideran obras de cámara que llevan también dirección, pero quizás no son las más habituales. Cuando hablamos de música de cámara, y sobre todo cuando hablamos de música de cámara en el contexto de la facultad, de la Escuela de Música, nos referimos justamente a una música de un grupo reducido de instrumentistas donde no hay un director externo, sí alguien que tome ese rol desde el instrumento. Bien. Claudio, si quieres sumar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Incluso cuando estamos hablando de este tipo de composición de los músicos más reducidos, ahí hay muchas variantes, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos se incorporan y cuáles no? Y esto supongo que también ha variado a lo largo del tiempo, porque vos mencionaste los orígenes y esto después adquirió una relevancia que salió de los salones y se fue también a las salas de concierto, ¿no?
Exactamente. Sí, por ejemplo, bueno, pienso en la música de Bach y en los conciertos de Brandenburgo de Bach, que son 6 conciertos que tienen distinto orgánico, que son obras quizás más grandes, mismo la Sinfonía de Cámara de Schoenberg, que es para 15 instrumentistas, pero después donde ahí, por otra parte, hay instrumentos de viento, de cuerda, teclados, etcétera. Pero cuando hablamos de grupos más reducidos, como dúo, por ejemplo, para llevarlo a la mínima expresión, suele ser un instrumento de viento o de cuerda y teclado. Por ejemplo, violín y piano, flauta y piano, etcétera. Esas quizás son las combinaciones más características. Desde ya también el trío y, por otra parte, también el cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerdas merece, si se quiere, un capítulo aparte porque hay mucha literatura escrita para esta instrumentación y también, de alguna manera, los compositores han escrito, si se quiere, no sé si sus mejores músicas para ese orgánico, pero han volcado realmente mucho de sí. Por ejemplo, Mozart, Beethoven, un poquito más cerca de nosotros, Bartók, etcétera. Entonces, ¿y hay transcripciones también de otros formatos a música de cámara? Sí, muchas veces se hacen transcripciones de obras para orquesta, para 2 pianos, por ejemplo, las 9 sinfonías de Beethoven, por ejemplo, cada tanto eso se suele hacer, e incluso pienso que la música de cámara surgió un poco también con el interés del aficionado a tocar música, y eso, por ejemplo, facilitaba mucho la difusión, ¿no?, de obras quizás más grandes que hubiesen requerido de otra logística y de otro presupuesto. Pero sí, eso es posible. Liszt, por ejemplo, realizó muchas transcripciones para piano solo o para 2 pianos. Puntualmente, entonces, mencionabas que puede tener un mínimo de 2, digo, en su mínima expresión, y hablando de que es una agrupación pequeña, ¿hasta dónde llega el número? ¿Cuál es un poco el tope? Entiendo, como vos mencionabas, que el comienzo tuvo que ver un poco por el espacio, ¿no? Pero ya quedó constituida así. Exacto, sí. El número máximo es difícil de establecer. De hecho, hay libros que hablan del noneto. Pero bueno, yo por ejemplo mencioné la pieza de Schoenberg que tiene 15 instrumentos. Bien. En otros libros dice 20 personas. Eso realmente es muy difícil, pero me parece que va un poco que ver con esto que hablamos al principio, de que cada músico toca una parte diferente. Cuando ya empieza a haber duplicaciones, ya empieza a percibirse o a estar más del lado de el plano orquestal, si se quiere, y no tan camarín. ¿Qué pasa con la elección del repertorio? ¿Cómo se elige, digamos, en este tipo de organización? Bueno, eso desde ya depende mucho de los instrumentos o de la agrupación Bien. en particular. Hay agrupaciones que tienen mucha literatura, como decía antes, los cuartetos de cuerdas, y en la escuela de música, en la facultad, uno, por ejemplo, tiene que adaptar, yo como profesor y con los alumnos mismos, adaptar por ahí, como decía Claudio, o transcripciones o buscar por ahí cuando hay agrupaciones un poco más extrañas o no tan, donde no hay tanta literatura escrita. Pero hay realmente mucha música de cámara y bueno, hoy en día también uno tiene mucha información y mucha música disponible. Posibilidades de lo tecnológico, ¿no? Digo, exactamente. Al estar un montón de cosas en la web. Bueno, ¿cómo ha sido, en el caso como docente, cómo ha sido este proceso? Le hemos consultado a los distintos participantes, ¿cómo ha sido un poco el proceso virtual, a distancia, para la enseñanza de la música? Bueno, bien, desde ya que uno tiene que recurrir a la creatividad y a buscarle la vuelta, bueno, ya desde marzo del año pasado, y concretamente con la música de cámara se hace un poquito más difícil porque por ahí, digamos, en las clases de instrumentos, si bien también es complejo, cada persona está sola en su casa y puede de alguna manera resolverlo más fácilmente, pero bueno, esto como justamente hablamos de que hay que estar en el mismo espacio, claro, tocando juntos, bueno, eso lo hizo un poco más complejo, así que el año pasado era a través de edición de videos, donde cada uno tocaba en su casa y después con programas de edición de computadora se unían. Este año ya pudimos hacer un trabajo un poco más presencial de parte de los alumnos. Yo obviamente estoy acá en La Plata, claro, pero de parte de ellos un poco más presencial y los que no podían hacerlo seguíamos con este sistema mixto, digamos. Pero bueno, poder se puede, hay que seguir encontrándole la vuelta a la cuestión. Totalmente. ¿Claudio?
Sí, queda mucho todavía para hablar y se nos termina el tiempo, pero ¿cómo es la experiencia de integrar este tipo de formaciones, teniendo en cuenta una de las características que vos enunciabas al principio, que no hay explícitamente o formalmente un director, ¿no? Con lo cual sí hay un líder que más o menos dirige la formación, pero ¿cómo es la experiencia de tocar? Porque entiendo también que las partituras para cada uno de los instrumentos es muy diferente a las que son para una orquesta sinfónica, ¿no? Acá son solitarios, no son grupos de instrumentos, ¿no? Exactamente, sí, está muy bien la pregunta, porque es conveniente que todos conozcan la música que toca la otra persona o las otras personas. En la orquesta sinfónica uno tiene su parte y desde ya que no va a andar mirando lo que hace el resto de la orquesta, porque primero que sería imposible y segundo, para eso justamente está el director, para organizar la cuestión y el ensamble de eso, ¿no? Pero en la música de cámara es necesario que todos los integrantes conozcan lo mejor posible qué es lo que toca la otra persona, si hay un instrumento que entre antes que uno, o si entran juntos, o si uno es quien le da la entrada a otro. Y eso también se maneja como justamente no hay una dirección gestual de mano o de batuta, se maneja mucho con la respiración, con la mirada, con gestos corporales, con actitud corporal. Y bueno, siempre es importante que si bien no hay un director externo, como decía antes, alguien cumple ese rol, pero ese rol también puede ser móvil, no necesariamente, por ejemplo, en un cuarteto de cuerdas, no necesariamente siempre el violín uno es quien tiene que liderar de alguna manera la gestualidad de la música, sino que eso puede ser variable. Bien, Sebastián, bueno, vamos a generar la posibilidad de otro encuentro, ¿no? En otra oportunidad para seguir charlando del tema. Como te decía Claudio, estamos casi al borde del cierre del programa, pero siempre es lindo este ratito y este espacio que nos permite la escuela de conocer estos temas y de meternos un poquito los que no estamos inviscuidos en la música, sino que la disfrutamos, ¿no? Nos ponemos del otro lado y disfrutamos de la música en su extensión. ¿Te parece? Quedamos en contacto para un futuro encuentro y para seguir charlando. Sí, por supuesto, para mí un placer y les agradezco esta comunicación. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Chao, chao. Sebastián Boeris charlaba con nosotros, como decíamos, docente de nuestra universidad, profesor titular de la Cátedra de Música de Cámara de nuestra universidad y también es egresado de la UNR, aunque en este momento vive en La Plata, tanto en el área de composición como de piano.